Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Bien, colegas de todo el Perú, muy buenos días. Nuevamente estamos acá para poder trabajar casuísticas del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente o de Ciencia y Tecnología según el nuevo currículo nacional. Trabajaremos mayormente las casuísticas que corresponden a la competencia e indaga mediante métodos científicos el día de ahora. Vamos directo ya a las casuísticas. Esta primera casuística está relacionada con las variables de una investigación. Y una investigación, pues las variables pueden ser una variable dependiente o una variable independiente. Vamos a ver, a medida que vamos revisando también las casuísticas, las variables intervinientes y otro tipo de variables. Dice la siguiente casuística. Mucha gente aprecia mantener ramos de flores en su casa, colocándolos en recipientes que suelen llamar floreros. En la mayoría de los casos, su principal contenido es siempre el mismo: flores y un poco de agua del caño. Sin embargo, con el correr de los días, las flores, como es natural, empiezan a marchitarse. La vida de las flores se va terminando poco a poco, pero mucha vida irá floreciendo dentro del mismo recipiente. El agua del florero ahora es un lugar maravilloso para el desarrollo de microorganismos que solo pueden observarse utilizando el microscopio. ¿Cuál sería la variable independiente en el caso presentado? Si analizamos detenidamente, hay microorganismos. Esos microorganismos, ¿dónde empiezan a desarrollarse? Esos microorganismos empiezan a desarrollarse en el agua. Esos microorganismos solamente son visibles con la ayuda del microscopio. El florero, con las flores, y el líquido, el agua. Entonces, ¿quién sería la variable dependiente? ¿Quién sería la variable independiente? La variable independiente viene a ser la causa, la generadora. Y el efecto, tenemos entonces, la causa sería de la existencia, del desarrollo de los microorganismos. ¿Quién es? El agua del florero. En cambio, el efecto sería el desarrollo de los microorganismos. Según lo que nos pide, dice cuál sería la variable independiente del caso presentado. La variable, entonces, independiente del caso presentado sería la causa. La causa viene a ser el agua del florero. Para otras situaciones que les preguntaran quién sería la variable dependiente, sería pues los microorganismos. Para este caso, la variable independiente viene a ser el agua del florero. En la segunda casuística, dice, un grupo de estudiantes de segundo grado de secundaria estaban trabajando en el laboratorio de ciencias con unos microscopios que tenían muestras de elodea ya preparadas por la profesora. Cuando se acercaron y las observaron,
se encontraron con la siguiente imagen, la que se les presenta. Pregunta, dice, ¿qué pregunta de investigación podría haber formulado los estudiantes? En primer lugar, las muestras, dice, unas muestras de elodea. ¿La elodea qué es? La elodea viene a ser una de las plantitas que lo podemos encontrar en los acuarios. Son plantitas que pueden flotar. Entonces, a través del microscopio, ¿qué se podría observar? A través del microscopio se podrían observar células, tejidos. Y si es verde, pues de repente también se podría observar hasta parénquima clorofiliano, si es de las de la hoja un parénquima clorofiliano empalizada, o si se está enfocando en vez de la hoja un parénquima clorofiliano lagunar. Entonces, dice, un grupo de estudiantes estaban trabajando en el laboratorio de ciencias con unos microorganismos, con unos microscopios que tenían una muestra de elodea ya preparada por la profesora. Ellos se acercaron y las observaron y encontraron esta imagen. Nos pide acá qué preguntas de investigación podrían haber formulado los estudiantes. En primer lugar, deben tener en cuenta ustedes que en la pregunta de investigación deben de estar la variable independiente y la variable dependiente. ¿Quién sería la variable independiente? La variable independiente viene a ser el microscopio, la observación con el microscopio. Pero la variable dependiente, ¿qué sería? ¿Podría yo observar a simple vista células o tejidos de la planta elodea? No. Entonces, por eso es que se convierte en la variable dependiente. Las estructuras de la planta de la elodea sería la variable dependiente. Entonces, la fusión de ambos, para la fusión de ambos, se obtiene la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pregunta de investigación podría haber formulado los estudiantes? Sería la siguiente, ¿no? ¿Qué estructuras de la planta de elodea se observan a través del microscopio? Acá incluye las dos variables. La estructura de la planta de elodea sería la variable dependiente y el microscopio sería la variable independiente. Sería la pregunta más adecuada que estar escogiendo nada más. ¿Cuál es la función de la elodea? ¿Qué pregunta de investigación podría haber formulado el estudiante? ¿Cuál es la función de la elodea? ¿Acaso observando el microscopio vamos a dilucidar la función de la elodea? ¿Qué es la célula? ¿Nos llevaría acaso, observando el microscopio, qué es la célula? ¿O nos llevaría a formular por qué la muestra tiene forma redonda? No, pues. Entonces, la pregunta más adecuada, que incluye las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente, es qué estructuras de la planta de elodea se observan a través del microscopio. Para la tercera casuística, dice, para calcular el aumento que está proporcionando un microscopio, basta con multiplicar los aumentos del objetivo y el ocular empleados. Por ejemplo, dice, si estamos con un objetivo de 45 aumentos y un ocular de 10 aumentos, la ampliación con que estamos viendo la muestra será de 450 veces. El tamaño original, también expresado en 450 diámetros, aumentado el tamaño original de la muestra. Con esta información científica sobre el microscopio, María coloca una muestra de células algales en un portaobjeto y realiza la observación. En este ejercicio utiliza un ocular de 10 aumentos, ahí está, y dos objetivos distintos. Para la primera muestra, colocada en una lámina portaobjeto,
ella observa a un objetivo de 10 aumentos. Para la segunda muestra colocada en otra lámina por objeto, ella va a observar pero con un objetivo de 40 aumentos. Teniendo en cuenta los valores de los objetivos en ambas muestras, ¿cuál es la afirmación correcta sobre el tamaño de la muestra en la experiencia realizada por María? Dice, ¿cuál es la afirmación correcta sobre el tamaño de la muestra en la experiencia realizada por María? ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente, de que el alumno en primer lugar debe tener, y el docente lógicamente debe tener amplio conocimiento de que una de las partes del microscopio viene a ser el sistema óptico, y el sistema óptico está conformado por el tubo ocular, que tiene el lente ocular, y que en este caso tiene 10 aumentos, y el otro viene a ser el revólver que tiene un conjunto de 3 a 4 objetivos, cada objetivo con diferente aumento. Según la situación, nos dice pues de que para poder calcular el aumento total de una muestra que se observa a través del microscopio, yo debo de multiplicar el aumento del ocular por el aumento del objetivo. Ya sé que el aumento del ocular es 10, lo que está cambiando acá es el aumento del objetivo. Entonces, para la primera muestra, esta se observa a un aumento de ¿cuánto? Sería de un 10 por 10, es decir, de 100 aumentos. En cambio, para la segunda muestra, recién puedo yo observarlo al microorganismo cuando le enfoco a un aumento a un objetivo de 40. 40 por 10 sería 400 aumentos. Entonces, teniendo en cuenta los valores de los objetivos en ambas muestras, ¿cuál es la afirmación correcta sobre el tamaño de la muestra en la experiencia realizada por María? El estudiante formula una hipótesis considerando la relación entre las variables independientes sobre el aumento de la imagen a utilizar el ocular de 10 aumentos y los objetivos de 10 y 40 aumentos. De acá podemos sacar pues las dos variables también. La variable independiente, ¿quién es? Yo no podría observar estos microorganismos, estas células algales, si no existieran los objetivos del microscopio. Entonces, la variable independiente es el ocular y los dos objetivos. En cambio, la variable dependiente vienen a ser, en este caso, el tamaño de las muestras o el aumento de la imagen. Para la primera, 100 aumentos, y para la segunda, 400 aumentos. Entonces, de esto, ¿qué puedo concluir yo? ¿Cuál es la afirmación correcta sobre el tamaño de la muestra? Que el organismo de la muestra 1, en este caso, esta célula algal, es más grande que el de la muestra 2. ¿Por qué puedo concluir yo de esa manera? Yo puedo concluir de esa manera, pues, puesto que yo recién puedo observar con nitidez a la muestra 2 recién cuando cambio el objetivo a 40. No puedo observarlo bien a un aumento de 10. Por eso puedo afirmar pues de que el organismo de la muestra 1 es más grande que el de la muestra 2. Para la siguiente casuística, tenemos el cólera es una enfermedad causada por la bacteria Vibrio cholerae, que se multiplica en el intestino causando la liberación de agua y sales minerales. Esta enfermedad se adquiere a través de alimentos y agua contaminados. ¿Cuál es la causa que produce la enfermedad del cólera? Entonces está la situación primero, en uno de los pasos del método científico es observación de la realidad. El segundo paso del método científico viene a ser el planteamiento del problema, la formulación de la pregunta de investigación. Frente a una pregunta de investigación, ¿qué hay? La formulación de la hipótesis. Ahora, ¿qué nos piden en esta casuística?
Identifica la hipótesis que relacione las variables independiente y dependiente sobre la enfermedad del cólera. Entonces, para esta casuística, yo debo de tener conocimiento, en primer lugar, que la bacteria, ¿dónde se encuentra? ¿En qué reino? La bacteria, en este caso el Vibrio cholerae, se encuentra dentro del reino de las eubacterias o reino moneras. Ahora, dentro de la clasificación del reino monera en su taxonomía, la bacteria está ubicado dentro de su reino Schizophytas. Y ahora, dentro de este subreino Schizophytas, el Vibrio cholerae pertenece al orden de los eubacteriales. Y acá nos dice bien claro que el Vibrio cholerae se multiplica en el intestino, causando la liberación de agua y sales minerales. Por lo tanto, ocasiona ¿qué? Desorden gastrointestinal. Entonces, las heces van a ser bien diluidas. Las heces van a estar acompañadas de la pérdida también de sales del cuerpo. Ahora, este microorganismo, a través de que uno lo adquiere, de alimentos y agua contaminados. Y acá dice, ¿cuál es la causa que produce la enfermedad del cólera? Entonces nos está pidiendo, identifica la hipótesis que relacione las variables dependiente e independiente sobre la enfermedad del cólera. Frente a esta situación, yo puedo sacar también dos variables. La variable independiente sería el Vibrio cholerae, que está en los alimentos y el agua contaminados. Y la variable dependiente viene a ser la enfermedad del cólera. Ahora, la hipótesis que relacione la variable independiente y dependiente, según lo detectado ya en las variables, vemos acá la enfermedad del cólera se produce por la bacteria Vibrio cholerae presente en los alimentos y agua contaminados. Entonces, es la hipótesis más adecuada. Podemos analizar las siguientes también. La enfermedad del cólera se produce por la bacteria Vibrio cholerae, se encuentra en los alimentos cocidos. Si el alimento está cocido, pues las bacterias son termosensibles. Entonces la cocción destruye, mata a las bacterias. La enfermedad de cólera se produce por tomar agua hervida, e incluso cuando el agua ha sido hervida, de igual manera la bacteria está muerta. Son termosensibles. La enfermedad de cólera se produce debido a que se transmite de las transfusiones de sangre. No nos habla la lectura de que la bacteria de cólera se adquiere a través de transfusiones de sangre. Nos está hablando claramente que se adquiere a través de los alimentos y agua contaminados. Entonces tenemos acá la respuesta más acertada en relación a la hipótesis correspondiente a la pregunta sobre la causa que produce la enfermedad. Tenemos la enfermedad de cólera se produce porque la bacteria Vibrio cholerae se encuentra en los alimentos y agua contaminados. Quinta casuística, tenemos, dice, para comprobar la hipótesis de la situación prolémica, un grupo de estudiantes realiza un experimento para obtener el ADN de un plátano y los resultados fueron: se puede observar un precipitado blanco en la capa de alcohol. En este caso, la capita de alcohol, ahí se encuentra un precipitado blanco, justo en la interfase. Ahí vamos a encontrar el ADN. El ADN tiene apariencia de una sustancia mucosa, blanca y filamentosa. Acá están los filamentos de ADN, como se muestra en la fotografía. Esto se debe a que el detergente utilizado rompe la membrana celular, disolviendo los lípidos y proteínas de la célula. Y la sal permite precipitar al ADN en la interfase del alcohol.
¿Qué sustancia permite obtener el ADN de la célula del plátano? Entonces, el docente, frente a esta situación, en primer lugar, el ADN debe situarse. ¿El ADN qué es? El ADN viene a ser una macromolécula. El ADN, en este caso que nos está hablando, presente en el plátano. El plátano está constituido por células eucariotas. Y la célula vegetal, plátano, como célula eucariota, presenta membrana nuclear, presenta membrana celular, organoides citoplasmáticos. En el núcleo, dentro del núcleo, ¿qué está presente? En el núcleo está presente la membrana nuclear, está presente el jugo nuclear o cariolinfa, está presente la red de cromatina, está presente el nucleolo. Son las 4 estructuras del núcleo: la carioteca o membrana nuclear, el jugo nuclear o cariolinfa, la cromatina o red cromática y el nucleolo o corpúsculo nucleolar. Entonces, en relación a la fibra de cromatina, la fibra de cromatina está constituida por segmentos de ADN. Esos segmentos de ADN no vienen a ser sino conjunto de genes. Ahora, el ADN no se encuentra desnudo. El ADN se encuentra protegido por proteínas. Esa proteína viene a ser la proteína llamada histona. Entonces tiene que llegar tal al extremo para poderlo observar minuciosamente a través del microscopio. Hay que, en primer lugar, romper la pared celular, romper la membrana celular, romper la membrana nuclear, porque ahí se encuentra la cromatina contiene el ADN, protegido por esta proteína histona. Y según la casuística que nos dice pues de que el detergente actúa como variable independiente. El detergente, en este caso, el detergente, su función del detergente es la extracción del ADN del plátano. Gracias al detergente que se puede romper las cubiertas, membranas celulares, la membrana nuclear, gracias al detergente. ¿Qué más? Nos dice también que el detergente también ha sido responsable de la separación de las histonas que protegían al ADN del plátano. Entonces dice la pregunta, ¿qué sustancia permite obtener el ADN de la célula del plátano? Sería el ADN, en este caso, de la célula del plátano se convierte en variable dependiente. Yo podré solamente obtener ADN de la célula del plátano con ayuda del detergente. Ahora, lo que hace la sal es solamente conseguir que precipiten estas proteínas en la interfase del alcohol. Entonces, ¿qué sustancia permite obtener el ADN de la célula del plátano? Veamos. El alcohol, dice, porque rompe la membrana celular. No es el alcohol el que rompe la membrana celular. El alcohol se convierte en un medio que va a permitir mantener en suspensión al filamento del ADN. No es que rompa la membrana celular. B. El detergente, porque rompe la membrana celular, ¿correcto? Disuelve los lípidos y las proteínas que se encuentran en ella, ¿correcto? O la C dice, la sal, porque rompe la membrana nuclear. Falso, nos está diciendo que el que rompe las membranas viene a ser el detergente. La sal, porque permite que flote el ADN en el alcohol. Falso. La sustancia que permite obtener el ADN viene a ser el detergente. La sal solamente su función es que permite precipitar al ADN en el alcohol, no que flote. Precipitar significa bajar, descender, no que flote. Entonces la respuesta es acertada, letra B.
Pasamos a la siguiente casuística. La germinación es el proceso mediante el cual la semilla pasa de un estado de reposo o latencia a un estado de actividad. Esa es la germinación. Pasa de un estado de reposo o latencia a un estado de actividad. Las semillas, después de madurar dentro de los frutos y de ser dispersadas por el viento o los animales, se sitúan en algún lugar donde permanecen aparentemente inactivas durante un periodo de tiempo. Este aparente periodo inactivo, dice, el cual las semillas parecen estar dormidas, se denomina periodo de latencia. Este periodo de latencia es necesario. En algunos casos la semilla es todavía inmadura y necesita que se produzcan en su interior una serie de cambios bioquímicos que permitan su maduración. Otras veces es necesario que las condiciones del suelo reblandezcan la parte externa de la semilla para que la radícula sea capaz de romperla y pueda salir al exterior. Selecciona la pregunta teniendo en cuenta las relaciones causales entre las variables. Entonces nos está pidiendo una pregunta de investigación. Ya se conoce la observación de la realidad y ahora nos pide, formule usted una pregunta de investigación más adecuada, teniendo en cuenta las relaciones causales entre las variables. Entonces esta casuística nos habla de la germinación de las semillas, de que ese aparente estado inactivo toma el nombre de periodo de latencia, pero en ese periodo de latencia no es que se encuentre completamente inactiva, sino que la semilla está madurando. Ocurre un conjunto de fenómenos bioquímicos en el interior de la semilla hasta conseguir su madurez y encontrar la semilla las condiciones externas adecuadas, como es la presencia de temperatura, de humedad, y se reblandezca el tegumento de la semilla, que es la cubierta, y pueda salir, dice, la radícula de la semilla, fijarse recién al suelo. Entonces dice acá, selecciona la pregunta teniendo en cuenta las relaciones causales de la variable. Entonces está hablando de las dos variables. La variable independiente es el periodo de latencia. La variable dependiente es la germinación de la semilla. Es decir, entonces, que el periodo de latencia es importante para que ocurra el fenómeno de la germinación de la semilla. Entonces, veamos, dice la primera dice, ¿es necesario la luz para el desarrollo de la semilla en el periodo de latencia? No guarda relación alguna. Cuando dice, ¿es necesaria la luz para el desarrollo de la semilla en el periodo de latencia? No es necesario, pues. ¿Por qué la semilla se desarrolla? Porque si está, en la primera ¿es necesaria la luz para el desarrollo de la semilla en el periodo de latencia? Falso. Si la semilla está expuesta a la luz, ¿a qué se expone? A la desecación. Se reseca completamente. ¿Por qué las semillas se desarrollan fuera de la tierra? ¿Las semillas acaso se desarrollan fuera de la tierra? Bien es cierto lo siguiente, hay dos tipos de germinación. Hay una germinación hipógea, donde los cotiledones, y también el otro tipo de germinación, la germinación epígea. Entonces, hipógea y epígea, dos tipos de germinación. Dice, ¿por qué las semillas se desarrollan fuera del suelo? Las semillas tienen que desarrollarse en el interior del suelo. Ahora, después, a medida que va avanzando el periodo de germinación, vamos observando acá de que esta es una semilla, por ejemplo, la dicotiledonia. La dicotiledonia, entonces, dice, ¿por qué las semillas se desarrollan fuera de la tierra? Acá, la semilla en el proceso de germinación, ¿no? Y una semilla dicotiledonia de frijol, van pasando los días, acá la humedad hace que la radícula empieza a empujar el tegumento, se rompe el tegumento, sale la radícula, después el talluelo, la gémula, y ¿qué está arrastrando la semilla? Está arrastrando los cotiledones.
Y los cotiledones no se caen, sino hasta que recién justo las hojas de esta plántula puedan realizar recién el fenómeno de fotosíntesis. Una vez que realizó el fenómeno de fotosíntesis o empiezan a realizar el fenómeno de fotosíntesis, recién se caerán los cotiledones, que contienen el material nutritivo para continuar con el proceso de la germinación. Ahora, ¿por qué las semillas, dice, se desarrollan fuera de la tierra? No está referido. La lectura en sí está referido a periodo de latencia. Acá no nos habla prácticamente de las relaciones causales entre las variables. La que sí nos habla entre las relaciones causales entre las variables es la siguiente. ¿Por qué es necesario el periodo de latencia para la germinación de las semillas? Es una de las preguntas más adecuadas. O el siguiente que dice, ¿qué es el periodo de latencia? No nos dice, selecciona la pregunta teniendo en cuenta las relaciones causales entre las variables. Esa no, lógicamente la cuarta no tiene las relaciones causales entre las variables. Recién tenemos que aquella que presenta las relaciones causales entre las variables viene a ser la letra C, que el periodo de latencia es necesario para la germinación de las semillas. Se ha dicho pues que el periodo de latencia es importante porque ocurre un conjunto de eventos que permiten tal que la semilla inmadura pueda convertirse en una semilla madura. Siguiente, casuísticas. Acá presentamos dos experiencias. En la experiencia 1 dice, 3 semanas antes, los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen hacen germinar 2 semillas de frijol en un frasco de vidrio, bajo las mismas condiciones. Cantidad de agua, cantidad de algodón y cantidad de luz. Luego de una semana, observan que las 2 semillas se han desarrollado y presentan tallos y hojas verdes. Ahí están. Son semillas expuestas a la luz. Presentan tallo y hojas verdes. En la experiencia 2, dice, los estudiantes separan cada planta en un macetero que contiene tierra. Uno de los maceteros, el A, se deja en un lugar expuesto a la luz, el macetero A, y el otro macetero se coloca dentro de una caja, la cual tiene 3 o 4 agujeros y se ubica en la sombra. Ambas plantas son regadas con la misma cantidad. Ambas plantas son regadas con la misma cantidad de agua. Cada 3 días. Y se riegan, entonces son regadas cada 3 días. Al igual que en la anterior, ¿no? Lo que está variando entre las dos, ¿cuál es? De que uno está en algodón y el otro está en tierra. ¿Cuál es la otra variación? En relación a la exposición de la luz, ¿no? De que en la primera experiencia están expuestas a la luz y en el otro contiene un macetero, pero que está con algunos agujeros. A partir de la investigación realizada sobre las plantas, identificamos los factores o variables. ¿Quién es la variable dependiente? La cantidad de luz. ¿Quién es la variable dependiente? El crecimiento de la planta. La luz influye en el crecimiento de la planta. Luego tenemos las variables controladas. Las variables controladas que se trata de ver es el tipo de recipiente. Macetas de igual forma y tamaño para cada planta, para el caso de la experiencia 2. Tipo y cantidad de sustrato, tierra en la maceta, para la experiencia 2. Agua, cada 3 días y la misma cantidad en el mismo horario. Listo, son variables controladas tal que no influyan en los resultados de la experimentación. Entonces vienen un conjunto ya de preguntas derivadas de la casuística. Dice la primera, determina
¿Cuál es la pregunta de indagación en la que se relaciona la variable independiente y dependiente? ¿Cuál es la pregunta de indagación? Determina cuál es la pregunta de indagación en la que se relaciona la variable independiente y dependiente. Entonces está pidiendo acá una pregunta de indagación que contenga las dos variables. La variable independiente es la influencia de la cantidad de luz. ¿En qué va a influir? En el crecimiento de las plantas. Entonces, en función de estas dos variables es que se tiene que escoger la pregunta de indagación. Entonces sería, ¿por qué los tallos de frijol del macetero B han crecido más en relación al macetero A? ¿Relaciona las dos variables? No, porque la variable independiente es influencia de la cantidad de luz en el crecimiento de la planta. ¿Cuál es la diferencia de longitud de los tallos de los maceteros A y B? ¿Relaciona las variables? Tampoco. ¿Qué cantidad de luz han necesitado las semillas para germinar? Cantidad de luz. ¿Han necesitado las semillas para germinar? Influencia de la cantidad de luz en el crecimiento de la planta, no en el proceso de germinación. Ya prácticamente estas plantas están crecidas. Entonces la interrogante que relaciona las dos variables tenemos que es la letra B. ¿Cómo influye la cantidad de luz solar en el crecimiento de las plantas? Y el otro dice, ¿por qué crees que se han considerado variables controladas en el experimento? ¿Cuál es la razón? La razón es de que de una u otra forma no tienen que verse afectadas las variables. Entonces, por eso es que en la experiencia 2 quedan trabajando con los maceteros del mismo tamaño, maceteros que contengan la misma cantidad de tierra, que no influyen los resultados de la implementación. Y otra es el riego cada 3 días para ambos, ¿no? Entonces tenemos, las variables controladas son entonces el tipo de recipiente, la cantidad de sustrato y la cantidad de agua. Entonces, ¿por qué crees que se han considerado variables controladas en el experimento? Porque son importantes para poder delimitar las variables que vamos a indagar en la investigación. Las variables que vamos a indagar en la investigación es cómo influye la cantidad de luz en el crecimiento de la planta. Por eso es importante las variables controladas, ¿no? Que sean del mismo tipo de material, que tengan el mismo tipo y cantidad de sustrato tierra, que sean regados ambos cada 3 días, tal que no perjudique o influyen en la falsedad de los resultados de la experimentación. Y la otra interrogante dice, con respecto a los materiales utilizados en el experimento, ¿puedes decir qué? Bueno, en relación a los materiales que se han utilizado en el experimento, el macetero, la tierra, el agua, pues son materiales que son fáciles de conseguir. Pueden ser hasta incluso maceteros reciclados, ¿no? Pues así se ayudan a disminuir ¿qué? Los residuos sólidos del ambiente. En la primera experiencia se han reutilizado frascos. En la segunda experiencia se han reutilizado maceteros, o pueden ser de igual manera recipientes dejados, ¿no? de gaseosa, se cortan, se coloca la tierra. Bueno, entonces acá él dice, con respecto a los materiales utilizados en el experimento, se puede decir que, dice la letra A, ¿son materiales muy costosos? Falso. ¿Difíciles de conseguirlos? Falso. Son materiales económicos pero difíciles de conseguir. Además, su uso contamina el ambiente. Al contrario, se están reutilizando. Son materiales fáciles de conseguir, no tienen costo y ayudan a disminuir los residuos sólidos del ambiente. Es lo más adecuado. Pasamos a la 10ª casuística. Dice, a partir de la ficha de observación y recojo de los datos, esta ficha de observación
de la experiencia tenemos la A y la B. La A dice tamaño del tallo para una planta expuesta al sol. Esta es una planta que está expuesta al sol. Y la muestra B, tamaño del tallo, planta dentro de una caja con agujeros y en la sombra. Esta está completamente expuesta al sol. Entonces, dice, ¿por qué el tallo de la muestra A ha crecido mucho más rápido que el tallo de la muestra B? ¿A qué se debe probablemente? Entonces tenemos que analizar acá, ¿no? Al primer día, por ejemplo, al cuarto día, el que estaba expuesto a la luz, 10 centímetros, el que no estaba expuesto, 3 centímetros, al séptimo día, el primero, 20 centímetros, el otro 6 centímetros, al 16º día, la que está expuesta a la luz, 26 centímetros, y el B, 12 centímetros. Dice, ¿por qué el tallo de la muestra A ha crecido mucho más rápido que el de la muestra B? Acá hay que distinguir las variables. Pues. La variable independiente viene a ser la luz, y la variable dependiente, el crecimiento, la elongación, ¿no? Cómo es que de una u otra manera, ¿por qué el tallo de la muestra A ha crecido mucho más rápido que el tallo de la muestra B? Porque el tallo de la muestra B ha sufrido una elongación debido a la falta de luz. Analicemos, dice. La variable independiente, la luz. El crecimiento o elongación del tallo, variable dependiente. El tallo de la muestra B tiene más espacio para crecer. Es el mismo. El tallo de la muestra B ha absorbido más luz solar. El tallo de la muestra B ha sufrido una elongación debido a la falta de luz. El tallo de la muestra A le faltó agua. Falso. ¿Por qué el tallo de la muestra A ha crecido mucho más rápido que el tallo de la muestra B? La razón es la siguiente, es que el tallo de la muestra B ha sufrido una elongación solamente debido a la falta de luz. ¿Acaso teniendo en cuenta que que está en sombra, dice, con algunos agujeros, hace un crecimiento del tallo, ese crecimiento debido al fototropismo? Su elongación es lento. Su elongación es lento. ¿Debido a qué? Al fototropismo positivo del tallo y de la hoja. O sea, no se esperaba pues de que alcanzar el resultado de que la planta de la muestra B no crezca. Crece porque tiene agujeros. Y por esos agujeros es que se orienta la planta en germinación. Se orienta para buscar la dirección de la luz. ¿El tropismo qué es? Es un movimiento de orientación y crecimiento. Movimiento de orientación y crecimiento por el estímulo luz. Hacia el estímulo luz. Entonces, ¿por qué el tallo de la muestra A creció más rápido que el tallo de la muestra B? Porque el tallo de la muestra B solamente ha sufrido una elongación. Es la más adecuada. En la 11ª casuística dice, a continuación se muestra una imagen del desarrollo de las plantas, pero en condiciones diferentes a los casos anteriores. Observa la línea roja, es esta línea, de la gráfica y analiza cómo reacciona el árbol ante los cambios ambientales. Esos cambios ambientales son la luz y la temperatura, que se producen a lo largo del año y en las diferentes estaciones. Observa la gráfica y selecciona la pregunta que identifica las relaciones causales de las variables. Tenemos entonces que buscar quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. La variable independiente, según la situación, nos dicen que son los factores ambientales. ¿Y quiénes son los factores ambientales? La luz, la temperatura, son factores ambientales. Los factores ambientales influyen en el desarrollo de
árbol. Entonces acá, observa la gráfica y selecciona la pregunta que indique las relaciones causales entre las variables. Según la gráfica, vemos que las condiciones ambientales en invierno hay poco desarrollo del árbol, menor cantidad de hojas. En primavera las hojas son verdes, en verano intensamente verdes, en otoño cambia de coloración, la nubosidad influye. Entonces vemos pues de que la variable independiente, factor ambiental, influye en el desarrollo del árbol. ¿Cómo influye en el desarrollo del árbol la temperatura y la cantidad de horas de luz del día? Ahí está. Desarrollo del árbol, variable dependiente. La temperatura y la cantidad de horas de exposición a la luz viene a ser la variable independiente. Vemos acá entonces que esta alternativa contiene la relación causal entre las variables en la pregunta de investigación. ¿Y la B por qué no? ¿Es importante la temperatura en el desarrollo del árbol? ¿Es importante la humedad en el desarrollo? Es bastante descriptivo, no es netamente experimental. ¿Cómo influye el desarrollo del árbol la cantidad de agua en estación de invierno? Eso no se observa en el gráfico. El gráfico lo que muestra es horas de exposición en el día a la luz, como también está luz aparte de la temperatura, ¿no? Bueno, acá entonces vemos que la pregunta de investigación que contiene relaciones causales de la variable independiente con la dependiente viene a ser la letra A. La 12. ¿Cómo reacciona el árbol en la estación de verano? Según la gráfica, en la estación de verano, ¿qué observamos? En la estación de verano estamos observando que, comparando con lo de primavera, que el color verde es más intenso, ¿no? La clorofila está más concentrada, la clorofila es más excitada. Entonces, ¿cómo reacciona el árbol en la estación de verano? En verano las hojas se secan. Falso, pues. En verano no se secan las hojas. ¿Dónde estamos observando que se secan las hojas? En otoño. En la estación de verano, las hojas del árbol se caen. ¿Qué estamos observando? ¿Dónde empiezan a caerse? ¿Ve? Falso. En la estación de verano, el árbol no realiza fotosíntesis. Como vemos que está intensamente verde, ahí realiza fotosíntesis. En la estación de verano, el árbol tiene mayor cantidad de hojas de color verde intenso en relación con la de primavera. Es la correcta. La 13. Según la gráfica, ¿qué temperatura registran los termómetros en las estaciones de invierno y de verano? En las estaciones de invierno está registrando ¿qué temperatura? Está registrando un promedio de 2 grados centígrados, en relación con la de verano, que está registrando un promedio entre, está acá 16, verano 16, 18 grados centígrados. De invierno y verano, dice, de invierno y verano. Entonces, en invierno es 12 grados, falso. En invierno es 0 grados centígrados, falso, está entre 6 y 8. En invierno es 18 grados, falso, esos 18 grados son para quién? Son para verano. En invierno es de 2 grados, acá. En invierno dice, ¿qué temperatura registran los termómetros en las estaciones de invierno y verano? En invierno puede estar registrando 2 grados centígrados. Y vemos 2 grados centígrados. En cambio, en verano está registrando unos
16, 18 grados centígrados. Están las variables independientes, sería la estación del año, y la variación de la temperatura sería la variable dependiente. Tal que podemos decir pues que las estaciones influyen en la variación de la temperatura en el transcurso del año.